Los pensamientos se convierten en acciones. Seguramente has escuchado esta frase muchas veces y aplicada a diferentes ámbitos de la vida. No en vano es totalmente cierto que tu sistema de creencias, tu sistema de valores dan forma a tu personalidad y eso en última instancia es lo que define la manera en la que actúas en la vida. Pues bien, esta frase que es cierta para nuestro día a día también es cierta para el mundo de las inversiones. También la manera en la que piensas en la bolsa y en los mercados financieros determina la manera en la que inviertes, la manera en la que actúas. Por eso es muy importante tener los pensamientos correctos y sobre todo no repetir, no dar publicidad a ideas equivocadas, porque el hecho de repetirlas y decirlas muchas veces, lo único que hace es que se solidifiquen en su interior y las acabes interiorizando. Así que muchísimo cuidado con pensar ideas equivocadas de bolsa y mucho más con repetirlas constantemente. En este vídeo te voy a contar 7 frases que seguro que has escuchado muchísimas veces relacionadas con el ámbito de las inversiones, que están totalmente equivocadas y que deberías evitar no solamente pensarlas, sino repetirlas. La primera de ellas es la que dice que cuando sube la bolsa es porque hay más compradores que vendedores en el mercado, o cuando baja la bolsa es porque hay más vendedores que compradores en el mercado. La realidad es que en todas las transacciones bursátiles hay dos partes, un comprador y un vendedor. No puede pasar que haya más compradores que vendedores o haya más vendedores que compradores, porque si no, no se efectuarían las operaciones, no se haría un match. Lo que quiere decir esta frase realmente, pero genera una idea distorsionada en la cabeza de los inversores, es que el equilibrio de poder o el interés de poder está movido hacia un lado o hacia otro. Si las expectativas del mercado son muy buenas, pues habrá mucha gente pujando muy hacia arriba en los precios y por tanto impulsándolos hacia arriba, y lo mismo sucede cuando está bajando la bolsa. Habrá mucha más gente pendiente de los precios en los que venda porque quiera salir de ellos. Pero en la realidad siempre hay un comprador y siempre hay un vendedor. Una de las razones que pueden explicar por qué esta frase es tan repetida es por el famoso efecto rebaño. Ese efecto fruto de la psicología humana, fruto de los sesgos, de los errores a la hora de razonar que cometemos los seres humanos, en el que nos sentimos más arropados cuando vamos con el rebaño, cuando vamos con el resto de la gente. Es muy difícil en la vida y también en las inversiones hacer algo diferente a lo que está haciendo la mayoría de la gente. Por eso, cuando las bolsas suben y aunque uno pueda pensar como inversor que hay ciertos peligros en el horizonte que sería mejor vender, te cuesta mucho salir porque todo el mundo está invertido, todo el mundo está comprado en ese momento, y si la bolsa sigue subiendo te vas a sentir muy tonto por no haber ido acompañando con el resto. E incluso en el caso de que caiga, como el resto del mundo también está perdiendo dinero, pues tú al final te sientes acompañado. Ya sabes lo que dice el refrán, de mal de muchos, consuelo de tontos, pero que desgraciadamente es una realidad también en el mundo de las inversiones. Entonces, de ahí la idea de que hay más compradores que vendedores, yo voy con todos esos compradores, que son muchísimos, voy con el rebaño, o hay más vendedores que compradores cuando la bolsa cae. Estoy de nuevo con ese rebaño de vendedores que están cayendo. Pero no, no es una realidad, no es así, y es importante que lo tengas claro en tu cabeza. La segunda frase es una que me encanta, es muy repetida, que dice algo así como: todo lo que tú estás perdiendo en la inversión lo está ganando otra persona. Es muy curioso porque esta frase siempre se dice desde el lado negativo, siempre se dice como una advertencia de cuidado, que tú estás perdiendo porque otro te está ganando. Nunca lo dices a la inversa: oye, alégrate que tú estás ganando y otro está perdiendo. En ambos casos es falso. Esto parte de la idea equivocada de que la bolsa es un juego de suma cero. Es cierto que el mercado de derivados, el mercado de opciones, sí que es lo más parecido a un juego de suma cero, pero el mercado bursátil, el mercado de acciones, el mercado de bonos no lo es. Lo que gane o pierde un inversor no es lo que gana o pierde el que está en la contrapartida. Y te pongo un ejemplo muy sencillo para que lo entiendas. Si tú hoy compras una acción de Apple a $170 y mañana la vendes a 190 y esa persona la vende a otra persona a 210 y esa última persona acaba cerrando la posición y vendiéndola a 180, podrás comprobar que lo que ha ganado o perdido cada una de estas personas implicadas en la operación son cantidades totalmente distintas.
De hecho, si lo piensas fríamente, si la bolsa fuera un juego de suma cero y lo que gana uno lo pierde otro, sería imposible que a lo largo del tiempo fuera subiendo como sabemos que ha sido así. Hay muchísima más cantidad y muchísimo valor en bolsa de lo que ha habido hace 5 años, 10, 15, 20 o 25 años. No, la bolsa no es un juego de suma cero y es importante que saques esa idea de tu cabeza. Sobre todo porque lo que te va a llevar es el inmovilismo. Hay mucha gente que por el miedo a estar perdiendo y que gane otro, y eso le puede hacer sentir como que le han engañado, como que es una estafa o algo parecido, pues te lleva a no tomar decisiones de inversión. Te tiene que dar un poco igual lo que pase después de que tú hagas una operación. Tú tienes que hacer tu análisis, tienes que seguir tu estrategia, tienes que mantener tu perfil de riesgo en línea y actuar en consecuencia. Lo que ganen o pierden el resto de los actores en el mercado no es algo que influya en tu cartera de inversión, que es lo que debería importarte. La tercera frase también es muy conocida, también la he escuchado muchísimas veces, que dice: la bolsa es un juego, o en su equivalente, la bolsa es como el casino. Esta frase es problemática por dos razones. La primera es porque implica que invertir en bolsa o por extensión en cualquier mercado financiero, en cualquier activo financiero, es como un juego de azar, es como efectivamente ir al casino y tener suerte o mala suerte y en función de eso ganas o pierdas. No es así. La bolsa no es un juego, es una manera de poner a funcionar tu patrimonio y poder conseguir tus objetivos financieros de la mejor manera posible en el largo plazo, y es una actividad muy seria, es una actividad que implica mucho análisis, mucho autocontrol, mucha disciplina, mucha experiencia y que te puede reportar grandes beneficios. También pérdidas, pero si lo haces bien, sobre todo lo que te va a repercutir es en grandes beneficios en el futuro. Así que en nada se parece a un juego de azar que es totalmente aleatorio y que depende de lo que quiere hacer un dado o lo que quiere hacer una moneda. La segunda razón por la que es problemática es porque de alguna manera le quita hierro, le quita importancia. Al final mucha gente va al casino para jugar, para pasar un rato, con cierto dinero en el bolsillo, que sabe que lo puede perder y no pasa nada, y acto seguido se olvida y pasa otra cosa. No, la inversión es una de las actividades más serias y más importantes de tu vida porque, como te digo, es la mejor manera en la que vas a poder conseguir tus objetivos financieros en el largo plazo. Así que no, la bolsa no es un juego de azar, la bolsa no es un casino y la bolsa es una actividad muy seria que deberías tener muy en cuenta. La cuarta frase te va a sorprender porque es la de: hay que comprar barato y vender caro. Te va a sorprender porque dirás: oye, pues esta frase sí que parece que tiene mucho sentido. Es importante comprar las cosas cuando están baratas y venderlas cuando se hacen caras. ¿Por qué no tienes que repetirla y por qué no tienes que interiorizarla? Porque, primero, ¿qué es caro y qué es barato? Eso va a depender muchísimo de tu perfil de riesgo, de tu estrategia de inversión, de cuál es el momento de la acción o mercado en el que estés invirtiendo, de muchas cosas. Por ejemplo, si pensamos en la medida tradicional de medir lo que es caro o barato en bolsa, es decir, las medidas de valoración tipo PER, tipo Price Earnings Ratio, es decir, cuántas veces el beneficio de la acción está incluida en la acción. Cuando decimos que una acción tiene un PER de 10, significa que el precio representa 10 veces el beneficio actual de la acción. Estás pagando 10 años por adelantado. Si otra acción tiene un PER de 20, significaría que estás pagando 20 veces el beneficio actual de la acción. Desde ese prisma es evidente que la acción que tiene un PER 20 está más cara que la acción que tiene un PER 10. Estás pagando más beneficios futuros en el mismo precio. ¿Eso significa que siempre tienes que comprar las acciones de PER 10 y no las de PER 20? No, porque depende de las perspectivas que tenga la acción. Si es una acción pequeña, que está en crecimiento, que tiene unas perspectivas buenísimas de cara a futuro, eso significa que esos beneficios por acción van a ir subiendo a lo largo del tiempo, posiblemente mucho más que la otra acción que está más barata, y por tanto el precio también se va a ir ajustando y lo va a ir recogiendo. Aquí, dependiendo de tu perfil de inversión, si eres más arriesgado, si eres menos arriesgado, y de la empresa en concreto, si te gusta más o menos, tendrá sentido comprar, en ese caso, la acción cara en lugar de la acción barata. Piensa, por ejemplo, en la revolución actual que hay con toda la tecnología de la inteligencia artificial y con todas las nuevas tecnologías. Todas esas acciones son muy caras, pero son las que tienen mejores perspectivas de futuro y las que probablemente van a subir más. Si solamente nos fijamos en lo que es caro o barato según las medidas de valoración tradicional, nunca entraríamos
en estas empresas que son las que probablemente lo hagan mejor en el futuro. Así que no te fijes tanto en eso y fíjate más en si tiene sentido para tus circunstancias particulares, para tu estrategia y para tu cartera de inversión. La segunda razón es que las acciones y los mercados pueden estar caros o baratos durante mucho más tiempo del que tú puedes estar líquido. Es decir, conseguir entrar y salir del mercado en los momentos correctos es muy complicado. Yo lo he visto a lo largo de mi carrera profesional muchísimas veces, como hay clientes que están esperando a que suceda una caída en bolsa, una caída en una acción que nunca acaba sucediendo y terminan comprando a un precio mucho más alto del que podían haber hecho meses atrás. Lo mismo al revés, por no salir de una empresa, por tratar de recuperar cierto valor, acaban vendiendo mucho más barato, mucho más abajo de lo que lo podrían haber conseguido. Así que de nuevo es mucho más importante fijarse en la estrategia de fondo, ser disciplinados y mantener una saludable tesis de inversión que enfocarse en términos de barato o caro, que va a depender mucho del caso de cada uno y de las circunstancias del mercado. La quinta frase es: solo compro empresas seguras. Esta frase me encanta. Me encanta porque todas las veces que a un cliente le he escuchado esta frase, al final se traduce en que compra las empresas más conocidas y más grandes del mercado. Cuando trabajaba en España pasaba muy habitualmente que los clientes decían que ellos solo querían empresas seguras, empresas conservadoras del índice IBEX, el índice del español, y entonces compraban los grandes bancos, BBVA, Santander, Telefónica, que es la empresa de telecomunicaciones más grandes, y Repsol, que es la empresa de energía. Pues bien, esas empresas en su conjunto, en aquel entonces, incluso hoy en día, pues pesan como 40, 50, 60% del índice. Así que en realidad te estás comprando todo el mercado. Si el mercado cae, tú vas a caer igual que el mercado, incluso más, y si el mercado sube, pues subirás lo mismo. No estás en ningún caso estando resguardado, estando seguro cuando el mercado vaya a caer, porque estás invertido precisamente en las acciones más grandes. Aquí lo que pasa es otro sesgo, otro error de razonamiento muy habitual en los seres humanos, como es el sesgo de familiaridad. Aquello que más conocemos, que más vemos en la televisión, que más vemos cuando andamos por la calle, cuando vemos las sucursales, etcétera, nos parece más familiar y por tanto más seguro. Estamos más cómodos invirtiendo en lo que conocemos, en lo que vemos más cercano, y eso nos da una falsa sensación de seguridad. Trata de evitarlo lo máximo posible. La sexta frase es la de: quiero una inversión sin riesgo. Esta es otra frase que me encanta también, porque realmente si hay pocas máximas o pocas certezas en el mundo de la bolsa y en el mundo de los mercados financieros, es que no existen las inversiones sin riesgo. Toda inversión tiene un riesgo aparejado. Si tú quieres mayor rentabilidad, si tú quieres mayor utilidad, si tú quieres más expectativa de ganar dinero con una inversión, necesariamente vas a tener que correr más riesgo. Existe el concepto de activo sin riesgo, que en realidad tampoco es que no tenga riesgo, pero que tiene un riesgo muy bajo. Esto suele ser pues, los bonos del gobierno del país en el que vivas, si vives en un país desarrollado que tenga amplios estándares de seguridad, que tenga una buena calidad crediticia, pues al final, como se considera que los mercados, mejor dicho, que los gobiernos no quiebran y no impagan sus deudas, pues comprar la deuda del Estado es lo considerado activo sin riesgo. Esto tiene muchísimos matices porque ha habido muchísimas ocasiones en las que los gobiernos han impagado su deuda o han hecho quitas, es decir, te han dado menos de lo que te habían tomado prestado, o te han alargado los plazos, o te han hecho cualquier otra jugarreta por la que tu tesis de inversión y lo que vas a ganar varía, que eso es un tipo de quiebra, pero en general se considera que las inversiones en bonos gubernamentales serían como los activos sin riesgo. Más allá de eso, cualquier tipo de inversión que lleve aparejada una rentabilidad futura, obviamente tiene que llevar también aparejado un riesgo en consonancia. A mayor rentabilidad, mayor riesgo. Lo que muchos de los clientes quieren decir con esto es que están buscando inversiones que siempre suban y que nunca bajen y que además tengan una rentabilidad altísima. Bueno, a mí también me gustaría que algo así existiera, pero desgraciadamente no se da en el mundo real. La sexta frase es la de: esta vez es diferente. Esta frase es muy curiosa porque se utiliza para justificar el hecho de no querer hacer cambios en tu cartera de inversión. Cuando la realidad nos dice que, aunque la historia no siempre se repita de la misma manera, sí que es verdad que rima. Al final, todos los mercados bursátiles, todos los activos,
son presa o están dependiendo de los ciclos económicos, de cómo vayan las economías, de cómo son las expectativas de generación de empleo, de crecimiento de los países, cómo está de controlada o no la inflación, cuánto dinero ganan las empresas, cómo están sus beneficios. Esto es bastante invariable a lo largo del tiempo y los ciclos económicos siempre se generan en función de estas variables. Cuando todo va bien, estás en un ciclo económico muy bueno y expansivo, y cuando todo va mal, estás en un ciclo económico más bajo. Como digo, a lo largo del tiempo, las circunstancias concretas de cada ciclo, por qué se da la subida, por qué se da la bajada, cuánto sube y cuánto baja, desde luego va a variar, pero las razones de fondo son totalmente o bastante invariables. Entonces, cuando se dice esta vez es diferente, es cuando has tomado una decisión de inversión, has comprado cierta acción, has comprado cierto mercado, cambian las circunstancias iniciales o por las que tú compraste, o lo que tú esperabas que sucediera no sucede, pero porque no quieres reconocer que te has equivocado, este es otro sesgo conductual muy importante, pues te haces trampas a solitario y buscas cualquier excusa, cualquier gráfico, cualquier dato que apoye tu tesis de que esta vez de verdad va a suceder de manera diferente y se van a alinear los astros para que tu inversión siga siendo buena. En la mayoría de los casos, la historia rima y por tanto es mejor que cambies tu idea de inversión antes de que te lleves pues una caída importante en tu patrimonio. Te voy a dar una octava frase como extra, que la verdad es otra frase muy controvertida, que probablemente pienses que está en lo cierto, pero que también está equivocada. Y es la famosa frase de que no hay que poner todos los huevos en la misma cesta. Sí, ya sé que se repite hasta la saciedad, ya sé que lo hemos visto en todos los libros de texto, ya sé que todas las entidades financieras refuerzan mucho la idea de que hay que diversificar todos los riesgos, y estando de acuerdo en que es importante la diversificación, lo que yo he visto más habitualmente es que se peca por exceso. Acaba habiendo un súper exceso de diversificación en la que las carteras están invertidas en un gran número de activos, o también en que tu dinero está repartido en un gran número de bancos, eso también es un tipo de diversificación, con lo que lo único que haces es dispersar tus apuestas, es complicar tu monitoreo, es más difícil controlar 5 bancos o controlar 50 acciones que controlar 2 bancos en controlar 10 acciones, gastas mucho más dinero en transacciones y al final obtienes peores resultados. Piensa este ejemplo. Imagínate que tienes $1000 o 1000 euros de patrimonio y lo inviertes en 1000 acciones distintas. Al final vas a tener que controlar 1000 acciones diferentes, seguirlas, ver cuándo es bueno entrar, ver cuándo es bueno salir. Vas a generar muchos más gastos de transacción al hacer 1000 operaciones y no concentrar en volumen. Y lo peor de todo es que aunque aciertes en un número de ellas, el impacto que va a tener en tu cartera va a ser muy pequeño. Si una de esas 1000 acciones que has comprado un solo dólar o un euro multiplica por 3 o por 4, seguirá representando simplemente 4 o 5 dólares o euros sobre el total de 1000. Es una diferencia pues muy poco notable. Y piensa esto también, si escoges 1000 acciones, tienes que tener la capacidad de seleccionar 1000 buenas ideas. Quizás es mucho más conveniente concentrarse, tener mejores convicciones, apostar por un número de acciones menor, que sean más fáciles de seguir, que te permita economías de escala al concentrar importes y por tanto tener mejor costes de transacción, y que no sea necesario que aciertes en un número tan alto de acciones. Al final la diversificación es importante, pero siempre tiene un límite, y lo que yo siempre veo es que ese límite se excede con creces. Así que sí, diversifica, pero con cabeza, y sobre todo ten pocas ideas con mucha convicción y apuesta por ellos. Espero que te hayan gustado estos consejos y sígueme para más.